Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 81. El conocimiento es poder. Bienvenido a este plano de la realidad, viajero de más allá de las estrellas. Todo el cuerpo de Ajax se congeló de horror. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno mientras miraba fijamente al gran anciano, pero las palabras se negaban a salir. Los antiguos ojos del gran anciano se arrugaron con diversión al ver a Ajax luchar con la revelación. Para desbloquear el poder oculto de alguien, primero debo encontrar su potencial latente, explicó Guru con suavidad, respondiendo a la silenciosa pregunta en la expresión atónita de Ajax. Lamentablemente, durante el proceso, inevitablemente quedo expuesto a sus recuerdos. Oh. Ajax lo había olvidado por completo. La había cagado. Tú, balbuceó Ajax, tratando de articular sus pensamientos. Yo, ¿sé cuánto? Casi todo, me temo. Para mí fue un gran ajuste descubrir la existencia de mundos más allá de los universos y que todo lo que he conocido es considerado, por algunos, como el producto de la imaginación de otro hombre. Fue muy impactante, te lo aseguro. Ajax se estremeció ante la palabra todo. Bajó la mirada al suelo, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. ¿Representaría una amenaza la filtración de esta información? Aún con la vista en el suelo, Ajax entrecerró los ojos. ¿Podría matar a Guru? Descartó la idea de inmediato. No solo cruzaba sus límites morales de forma significativa, sino que la muerte prematura de Guru significaría el fin de su campaña en Namek. Sin las esferas del dragón, sería game over. Alianza, entonces. No tenía otra opción. Guru estudió a Ajax con detenimiento, percibiendo el conflicto interno del joven guerrero frente a él. No temas, joven viajero, no soy tu adversario. Tus aspiraciones para el futuro no me conciernen ni tienen que ver conmigo. Después de todo, solo soy un anciano que se acerca al final de sus días. Ajax y Guru se observaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Ajax asintió y relajó ligeramente los hombros tensos. Confiaría en Guru, aunque, en realidad, no es que tuviera otra alternativa. Ya no había forma de meter al gato de vuelta en la bolsa. Entonces, ¿qué sigue? Guru sonrió suavemente ante la pregunta de Ajax, ajustó su posición en el enorme sillón y luego comenzó a hablar con su insoportablemente lenta cadencia. ¿No debería preguntarte eso a ti? ¿Acaso no has planeado todo, incluida mi muerte? Ah. Mierda, bueno, quiero decir, Ajax tartamudeó torpemente antes de darse cuenta a mitad de la frase de que no tenía sentido explicarse. Guru ya lo sabía todo. No me ofende, joven, lo tranquilizó Guru. Después de todo, mi inminente fallecimiento no es un secreto entre mi gente, y el futuro potencial que me has mostrado me ha dado mucho en qué pensar. Ajax exhaló profundamente, sintiendo un alivio inmenso al saber que Guru no se había tomado a mal la información. Sabía muy bien que, sin la aprobación de Guru para usar las esferas del dragón, todo su plan, hasta al menos la saga de Majin Buu se derrumbaría. Sin embargo, Guru aún no había terminado de hablar. Su profunda voz resonó nuevamente en la habitación, captando por completo la atención de Ajax. Aunque, no olvides esto, joven Ajax. Una historia no es más que eso. Una historia. Ese canon tuyo es solo un reflejo y una simplificación de la realidad. Puede revelar muchas verdades, pero no la verdad completa. Puede mostrar a muchos individuos poderosos, pero solo un aspecto de ellos. De hecho, gran parte de mi conocimiento directo sobre nuestro universo contradice tu canon establecido. Ajax asintió ante la afirmación de Guru. Esto no le sorprendía en absoluto. Ya era plenamente consciente de que la realidad es mucho más compleja y multifacética que cualquier canon. Sabía que las personas que una vez vio como personajes podrían actuar de formas que él no podría predecir. Los eventos podrían desviarse inesperadamente. Así es la realidad. Hubo un tiempo en que esta realización lo había inquietado, como si el suelo firme bajo sus pies estuviera cediendo. Pero esos días habían quedado atrás. Podría decirse que era un desarrollo de personaje antiguo. Dicho esto, si Guru podía proporcionarle información específica sobre el estado actual del universo, sería algo increíblemente fantástico. El conocimiento era una forma de poder que no muchos en el universo de Dragon Ball apreciaban. Y Guru bien podría ser un tesoro de sabiduría. ¿Qué tipo de contradicciones? Preguntó Ajax con voz ansiosa. ¿Qué diferencias relevantes debería conocer? Cualquier información sería de inmensa ayuda.
Guru asintió con sabiduría y levantó un dedo como si estuviera a punto de dar una lección. Ante el gesto, Ajax se inclinó hacia adelante, completamente enfocado en las palabras de Guru. Este era el momento que había estado esperando. La oportunidad de obtener una ventaja. Considera mi caso, por ejemplo. En este canon, fui retratado como un anciano frágil y simple, cuyo único papel era aumentar la fuerza de los héroes y asegurar el funcionamiento de las esferas del dragón. En realidad, hay más en mí que eso. Débil soy en mi ocaso, pero aquellos que me subestimaron no me hicieron daño, encontraron su fin, con una sola excepción. En este sentido, supongo que me parezco bastante a mi versión abreviada. De repente, Gru soltó una carcajada. Por cierto, una representación fascinante de mí. Ajax rió con él, divertido, pero en silencio estuvo de acuerdo. En la línea de tiempo original, aparte de desbloquear el potencial de algunos personajes, Gru no había hecho nada significativo excepto morir en un momento oportuno. Esta vez, sin embargo, el anciano había sido capaz de tomar contramedidas de inmediato. Tu canon también subestimó enormemente el alcance e influencia de la Patrulla Galáctica. No son una pequeña organización, y su influencia no es en absoluto insignificante en comparación con el Imperio de Cold. Si bien carecen de miembros capaces de enfrentarse directamente a la familia Cold, tienen ojos y oídos en todo el universo. Si buscas información, ya sea pasada o presente, ellos son tu mejor recurso. Están en urgente necesidad de un miembro con verdadero poder, y podrías beneficiarte enormemente de su inteligencia. Guru hizo una pausa para toser. Movió las manos y una taza apareció en el aire. Encima de ella, una pequeña esfera de agua se materializó y comenzó a verterse en forma de un delgado arroyo dentro de la taza. Gru tomó un sorbo y luego, con un simple gesto, la hizo desaparecer, desintegrándose en diminutas motas de luz. Ajax observó toda la secuencia, asombrado. Gru tragó el agua y continuó hablando. Y luego está Cold, un auténtico monstruo de milenios de antigüedad. Su representación en tu canon no fue más que una calumnia. La inteligencia y experiencia de Cold son vastas. Ha sido testigo del auge y caída de civilizaciones, muchas de ellas por su propia mano. Más importante aún, es muchísimo más fuerte que sus hijos, así que no lo subestimes solo porque un Super Saiyan lo haya derrotado. Escúchame, Ajax. No seas arrogante y lo desafíes. Morirás. Un escalofrío recorrió la espalda de Ajax. King Cold siempre había sido opacado por Freezer y Cooler, y retratado como una amenaza menor, un mero escalón para introducir a Trunks del futuro. Pero la descripción de Guru había cambiado por completo su percepción del nivel de peligro que representaba el emperador. Entonces, ¿qué tan fuerte es? Guru se encogió de hombros. No puedo decirlo. No ha mostrado su verdadera fuerza en 1000 años. ¿Quién puede saber cuán fuerte es ahora? Eso es preocupante, murmuró Ajax en un tono apagado, su expresión volviéndose solemne. La gravedad de la amenaza pesaba sobre él, dificultándole pensar con claridad. Este era un problema crítico que debía resolver. Ahora la cuestión era si Goku y Trunks del futuro podrían siquiera enfrentarse a King Cold, incluso juntos. Mierda. Guru observó a Ajax con atención, estudiándolo con sus sabios y antiguos ojos mientras el joven reflexionaba profundamente. El gran anciano se inclinó ligeramente hacia adelante en su enorme silla, sus movimientos lentos pero deliberados. Joven, en cuanto a tus orígenes, llevaré ese secreto conmigo a la tumba. Fuiste sabio al mantener esta información en privado. En el gran esquema de las cosas, digamos que nuestro dios de la destrucción ha aniquilado mucho más por razones mucho menores. ¿De verdad lo haría? Ajax preguntó con escepticismo. Dudo que represente una amenaza para el universo 7 en su conjunto. Guru hizo un sonido pensativo. Lord Beerus es un individuo temperamental, lo que significa que es extremadamente difícil predecir su reacción. Sin embargo, en tu caso, Lord Beerus puede que no sea tu único obstáculo. Dada la naturaleza reservada de los asuntos divinos, es igual de incierto cómo reaccionaría su asistente angelical ante un fenómeno tan único como tú. Ajax se congeló ante el razonamiento de Guru. Había pasado por alto ese detalle y olvidado por completo a Whis. Mientras su preocupación había estado centrada en Beerus, Guru había dado en el clavo al mencionar a Whis. Ajax no podía estar seguro de cuál sería la opinión del ángel sobre él. Cuando se trataba de los ángeles, eran conocidos por su terquedad y su inquebrantable adhesión a su propio orden cósmico y neutralidad. Ajax pensó que la mayoría estaría de acuerdo en que preferiría ser casado por Beerus antes que por Whis en cualquier día de la semana.
Sin embargo, interrumpió Guru, haciendo que Ajax desviara la mirada hacia él. Debo advertirte de todos modos. Si bien la discreción es necesaria, eso no significa que debas mantener a todos en la oscuridad. Tener un aliado detrás de ti es más crucial de lo que crees, y la confianza se forja en la verdad. Si ocultas este secreto de todos, podrían percibirlo como una traición y traicionarte al final. Esto, joven, es más importante de lo que imaginas. Sí, pero, Ajax entendía que la confianza era un bien preciado, pero, al mismo tiempo, algunos secretos pesaban más que otros. Guru hizo un gesto con la mano, indicándole a Ajax que guardara silencio. Simultáneamente, le señaló que se acercara, esperando pacientemente a que lo hiciera. Cuando Ajax se aproximó, Guru se inclinó aún más, estableciendo contacto visual directo y colocando una mano grande sobre su hombro. Puede que al principio sea un reto, pero aprende a confiar en alguien, Ajax, aunque sea en una sola persona. Veo que ya has comenzado a comprender que no somos solo palabras o personajes en una página. Esto es un progreso. Estás aprendiendo y superando tus debilidades. Sin embargo, aún no has entendido que ahora también eres parte de este universo, uno de los nuestros. Este es tu hogar ahora, tanto como lo fue tu mundo anterior. Aprender a confiar en alguien, confiar de verdad, será tu primer paso para entender que tú también perteneces aquí. Ajax suspiró pesadamente, apartando la mirada y bajando la vista al suelo. Distrayéndose, trazó una grieta en el piso con el pie, apretando la mandíbula con fuerza. La confianza era un concepto difícil para él. Sus experiencias pasadas le habían enseñado que la confianza era inútil, o, más bien, que tenía un valor específico y finito para cada persona. Cuando los beneficios de la traición superaban ese valor, incluso aquellos que juraban que bajarían las estrellas para ti rompían sus promesas sin dudarlo. Todo el mundo sabe que la confianza es difícil de recuperar una vez rota, pero no suficientes personas entienden que también puede ser difícil de dar. Uno solo puede ser herido tantas veces antes de aprender a protegerse de las duras realidades de la vida. La confianza, Ajax había aprendido, era algo condicional. La verdadera confianza incondicional era un cuento de hadas esquivo, un hermoso espejismo que solo existía en las historias para dormir. Yo, no sé si alguna vez podré hacer eso, admitió Ajax con honestidad. Pero lo intentaré. Hazlo o no lo hagas. No hay intentos. Ajax levantó la vista sorprendido, atrapado por la inesperada aparición de la icónica frase. A pesar de la seriedad de la conversación, soltó una risita. Le pareció que Guru había elegido deliberadamente esa línea. Si bien Guru ciertamente encajaba con la edad y el color de piel, estaba un poco fuera de proporción en otras dimensiones. Los pensamientos poco halagadores de Ajax parecieron captar la atención de Guru. En un instante, la enorme mano del anciano se movió con una velocidad sorprendente y descendió sobre la cabeza de Ajax con una fuerza inesperada. Esto me resulta bastante familiar. Ajax soltó un grito ahogado cuando la gigantesca mano de Guru se cerró alrededor de su cráneo y, sin esfuerzo, lo levantó del suelo. Su grito de terror fue ignorado mientras pateaba instintivamente en el aire, sin encontrar ningún punto de apoyo. No creas que no puedo sentir cómo comparas mi físico con el de Yoda, mocoso. La voz telepática de Guru retumbó en la mente de Ajax. Y quédate quieto. Usando la jerga de tu mundo, te estaré mejorando con algo que necesitas desesperadamente. Mientras Guru hablaba telepáticamente, su mano comenzó a emitir una luz blanca brillante. Ajax sintió el calor que irradiaba del contacto de Guru, envolviéndolo como un capullo protector. La sensación era a la vez reconfortante y desconcertante. Ajax cayó al suelo cuando Guru soltó su agarre, con el calor residual de la luz aún latiendo dentro de él. Se agachó para recuperar el equilibrio mientras la extraña sensación del resplandor blanco se disipaba poco a poco. Bajó la mirada y sus ojos se abrieron de par en par al notar cómo la luz desvaneciéndose convergía en la imagen de un majestuoso árbol rodeado por un símbolo místico sobre su pecho. En silencio, Ajax señaló el símbolo que desaparecía con su dedo índice y le dirigió una mirada inquisitiva a Guru. Piénsalo como un sello mental, un regalo que simboliza mi confianza y guía. Aunque no he detectado ninguna intrusión en tu mente hasta ahora, en este universo los telépatas son más comunes de lo que crees. Este sello protegerá tus pensamientos de intrusiones no deseadas. Con él en su lugar, pocos podrán entrar en tu mente sin tu consentimiento. La expresión de Ajax se torció en shock y realización ante la explicación de Guru. ¿No era esto básicamente oclumancia? La idea de defenderse contra la intrusión telepática no se le había ocurrido antes, pero ahora le parecía una vulnerabilidad demasiado obvia en retrospectiva.
Sintió una oleada de alivio al saber que Guru no solo había reconocido esa debilidad, sino que había tomado medidas proactivas para protegerlo. Seamos honestos, esto va a ser jodidamente útil. Gracias, dijo a Jax con sinceridad. Guru asintió en reconocimiento y señaló la salida de la cámara. Reúne a los demás. Debemos discutir a Freezer en detalle. Poco después, Ajax partió, cruzando la sala y atravesando la barrera como si fuera una frágil burbuja de jabón. El campo centelleante vibró brevemente antes de volver a su estado normal. Mientras tanto, Gru permaneció sentado, sus antiguos ojos ligeramente desenfocados mientras contemplaba profundamente el futuro que se le había revelado. Una suave sonrisa adornó sus labios, irradiando tranquilidad y sabiduría. Lentamente, cerró los ojos, su expresión reflejando una paz profunda. Entonces, la sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de furia intensa y una ira aterradora. Así que, por fin te he encontrado, maldito demonio. La risa de Guru llenó el aire, pero no era la cálida y reconfortante risa de un anciano sabio. En su lugar, era un sonido escalofriante y venenoso que resonó ominosamente. Sus ojos se abrieron de golpe, ardiendo con un odio abrasador capaz de reducir civilizaciones enteras a cenizas. ¿Creíste que podías borrarnos? Marcaremos nuestra venganza en tu propia carne. Puede que no viva para presenciar tu caída, pero te arrastraré al infierno conmigo. Por un momento, la sala tembló con la fuerza de su furia. Pero luego, Gru tomó una respiración profunda y pausada. Sus hombros se relajaron, el fuego en sus ojos se atenuó, y las duras líneas de ira se suavizaron, devolviéndole su familiar semblante de anciano sabio y bondadoso. Recuperando la calma, Gru disipó la barrera de sonido que lo había aislado con un suave movimiento de su mano, permitiendo que los sonidos del mundo exterior volvieran a llenar la cámara. Capítulo 82. Un nuevo enemigo ha aparecido. Al mismo tiempo. Campo de entrenamiento de Gru. Gohan estaba sentado justo fuera del campo de entrenamiento, con la barbilla apoyada en sus rodillas, observando cómo Krillin probaba con entusiasmo su recién adquirida fuerza. A su lado, el señor Piccolo permanecía en silencio, con los brazos cruzados, casi como un centinela. Durante el último año, Gohan se había acostumbrado a su presencia y ahora la encontraba reconfortante. En ese momento, solo estaban ellos dos, la oportunidad perfecta. Gohan echó una mirada furtiva a Piccolo, reuniendo sus pensamientos. Señor Piccolo, comenzó Gohan, su voz temblorosa por los nervios, pero fortaleciéndose a medida que continuaba. Aquella vez, durante el ataque del señor Nappa, usted se puso delante de mí y me protegió, aunque sabía que ese ataque podría haberlo matado. ¿Por qué hizo eso? Piccolo se tensó levemente cuando la mirada de Gohan se encontró con la suya, y por un instante, una emoción desconocida cruzó su rostro antes de que rápidamente la ocultara. Apartó la vista, rompiendo el contacto visual. No le des demasiada importancia, dijo con brusquedad, con un tono claramente evasivo. No significó tanto como crees. Gohan ladeó la cabeza y lo observó detenidamente. Después de pasar tanto tiempo con su maestro, le gustaba pensar que lo entendía mejor que nadie. Sabía que no debía tomarse sus palabras al pie de la letra, pues Piccolo tenía su propio orgullo que mantener. Lo dudo, murmuró Gohan en silencio, con una pequeña sonrisa de complicidad. Sabía muy bien que Piccolo estaba minimizando la importancia de su acto protector. ¿Por qué? Porque conocía a Piccolo lo suficiente como para saber que su maestro nunca actuaba por accidente. Papá tenía razón, en el fondo, usted no es malvado en absoluto, declaró Gohan con convicción. La cabeza de Piccolo se giró bruscamente ante las palabras del niño. Miró fijamente al joven híbrido Saiyan, sorprendido. Gohan sostuvo la mirada de Piccolo sin pestañear. Sabía que su maestro comenzaba a sentirse incómodo con el contacto visual prolongado, pero se mantuvo firme, queriendo transmitirle toda su comprensión y respeto solo con la mirada. Piccolo tosió y, lentamente, casi con reticencia, apartó la vista, encontrando de repente las colinas en el horizonte particularmente interesantes. Por el rabillo del ojo, notó la sonrisa triunfante de Gohan. De repente, Gohan se puso de pie y corrió hacia Piccolo, envolviendo sus brazos alrededor de él en un fuerte abrazo. Está bien, señor Piccolo, murmuró, su voz apenas entendible contra el costado del namekiano. No tiene que decir nada, yo lo sé. Piccolo se quedó rígido, tomado por sorpresa por la repentina muestra de afecto. Su instinto le decía que se apartara, pero no pudo obligarse a alejar al joven Saiyan. Permaneció tenso, pero, a medida que Gohan lo abrazaba con fuerza, poco a poco sintió que su cuerpo se relajaba. Con torpeza, le dio unas palmaditas en la cabeza, sin estar seguro de cómo demostrar afecto de manera adecuada.
Dadas sus orígenes y reputación, era un concepto con el que no estaba muy familiarizado. De repente, una tos interrumpió el momento. Sobresaltado, Gohan soltó a Piccolo y se giró rápidamente, como si lo hubieran atrapado quedándose despierto hasta tarde por su madre. Detrás de ellos estaban Nail y Musin, quien se aferraba al hombro de Nail como un pequeño mono. Ni Piccolo ni Gohan habían sentido su presencia. Aunque sabían que ya no podían detectar las firmas de ki de otros namekianos, aún no se acostumbraban a la repentina pérdida de un sentido en el que siempre habían confiado. Musin, siempre curioso y lleno de energía, saludó con entusiasmo a Gohan y Piccolo. «Hola, Gohan». «Hola, Piccolo», exclamó alegremente. Gohan saludó de vuelta, aún sintiéndose incómodo. Piccolo, en cambio, ignoró el saludo y, en su lugar, fijó su mirada desafiante en Nail. «Parece que interrumpí algo», comentó Nail con una sonrisa burlona, sintiendo que había encontrado oro. Finalmente tenía algo de munición contra este namekiano irrespetuoso que no sabía y no quería saber nada sobre su propia cultura. Eso lo había irritado desde su primer encuentro. Pero este no era el momento para rencores insignificantes. El gran patriarca necesita hablar con todos, así que debemos ponernos en marcha, anunció Nail con firmeza, lanzando una mirada significativa a Piccolo mientras acomodaba a Musin en su hombro para asegurarse de que el joven namekiano no resbalara. Piccolo sostuvo la mirada de Nail sin pestañear, sus ojos entrecerrándose en respuesta a la actitud desafiante del guerrero namekiano. Una tensión sutil pero intensa surgió entre ellos, como si la electricidad chisporroteara en el aire mientras sus miradas permanecían fijas en un duelo silencioso. Gohan, sorprendido por la hostilidad, miró a ambos, tratando de comprender la tensión entre los dos namekianos. Después de reunirse con Krillin, el grupo regresó a la residencia del Gran Patriarca. Ajax, quien había estado esperando en silencio junto a Dende y Bulma, se unió a ellos. Al entrar en la cámara donde los aguardaba Guru, el anciano patriarca los recibió con una expresión serena, sus ojos pareciendo penetrar hasta lo más profundo de sus almas. «Guerreros de la Tierra», comenzó Guru, su voz resonante. «El poder que han recibido proviene del potencial oculto y la fuerza que ya son capaces de alcanzar dentro de sus límites físicos actuales, pero que por alguna razón aún no han logrado. En los días venideros, su fuerza continuará creciendo hasta que sus cuerpos alcancen un nuevo equilibrio». «¡Wow! ¿Significa que podemos hacernos aún más fuertes?», exclamó Krillin con entusiasmo, sus ojos brillando de anticipación. Sin embargo, rápidamente se encogió al recibir una mirada fulminante de Nail por interrumpir. «Correcto. Aquellos de ustedes cuyos cuerpos pueden soportar un mayor poder, han recibido más de él», respondió Guru pacientemente, lanzando una mirada discreta a Jax. Luego, hizo un gesto para calmar la irritación de Nail por la interrupción de Krillin. «Pero esa no es la razón principal por la que los he convocado aquí. Se acercan enemigos terribles a Namek. Enemigos a los que debemos confiar en ustedes para derrotar». Guru, por supuesto, se refería a la inminente llegada de las fuerzas especiales Jinyu. No tenía dudas de que Freezer enviaría a sus guerreros de élite, considerando los obstáculos que había enfrentado hasta ahora. Por el momento, este conocimiento estaba limitado solo a Jax y él mismo. Incluso peores que Freezer. Krillin exclamó nuevamente, incrédulo. Esta vez, Nail le propinó un golpe rápido en el hombro, fulminándolo con la mirada. Krillin se encogió, frotándose el hombro con una mueca mientras murmuraba disculpas. Guru soltó una suave risa, divertido por la escena. «Desde luego que no. Si ese fuera el caso, sería más sensato hablar de reunir las esferas del dragón y evacuar el planeta», hizo una pausa, permitiendo que su audiencia se calmara. «Me refería, en cambio, a sus élites». Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, decidió intervenir en ese preciso instante con su infame arma, la ley de Murphy. Como siempre, el principio universal de que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal se activó con un impecable sentido del tiempo. De repente, Guru se estremeció en su asiento, su serenidad habitual destrozada en un instante. Se quedó inmóvil, sus arrugados ojos abriéndose de par en par con alarma y asombro. La abrupta rigidez de su cuerpo atrajo la atención de todos como el hierro a un imán, y la habitación se sumió en una inquietante incomodidad al presenciar la intensa reacción del anciano namekiano. Eso es imposible». La voz de Guru retumbó como un trueno, rompiendo el silencio espectral y sobresaltando a todos los presentes. La atmósfera en la habitación se volvió densa con tensión palpable. Todas las miradas estaban fijas en Guru mientras su expresión pasaba por una serie de emociones. Shock, incredulidad, confusión, hasta asentarse en una solemne gravedad.
Ajax, de pie entre el grupo reunido, se tensó al ver la reacción de sorpresa de Gurú. Ahora que sabía que el gran patriarca poseía un conocimiento completo del canon, comprendió que cualquier cosa que hubiera provocado una reacción tan violenta debía estar muy lejos de lo normal. Debía tratarse de una anomalía. Señor Gurú, ¿qué exactamente? Comenzó Nail con cautela, tan inquieto como los demás. Su pregunta quedó inconclusa mientras esperaba que Gurú se recompusiera y ofreciera alguna aclaración. Las cosas están a punto de volverse extremadamente complicadas, declaró Gurú con solemnidad, su boca curvada en una leve mueca de preocupación. Hizo una pausa, tomando aire antes de continuar. Slug se dirige a Namek. Según la resonancia que percibí, calculo que llegará a la atmósfera de Namek en menos de un día. Ajax casi soltó una maldición en voz alta. Slug. Ese tipo era un enemigo casi al nivel de un maldito Super Saiyan. Al menos, lo había sido después de recuperar su juventud con las esferas del dragón. Si Slug realmente se dirigía a Namek, entonces su ya precaria situación acababa de escalar a un nivel completamente nuevo de estamos jodidos. Ajax apretó los puños involuntariamente, su mente trabajando a toda velocidad para procesar las implicaciones. El único pequeño alivio era que, según sus cálculos, el Slug que se acercaba probablemente aún no había recuperado su juventud con las esferas del dragón, lo que permitía asumir que aún no era una amenaza de nivel Super Saiyan. Dicho esto, incluso en su estado envejecido, Slug seguía siendo un oponente para el cual no estaban preparados en absoluto. Mientras Gurú explicaba la identidad de Slug al grupo, la concentración de Ajax se intensificó. Absorbió la información de Gurú casi mecánicamente, filtrando todo lo demás excepto la confusión de Nail, Musin y Dende sobre el estatus de Slug como otro superviviente de la catástrofe de Namek. Sin embargo, Ajax desechó su sorpresa. Por supuesto que Slug había sobrevivido. Si no lo hubiera hecho, estaría muerto. Pero, como un anzuelo clavándose en la carne, otro detalle del grito inicial de Gurú había captado la atención de Ajax. Sacudiéndose de sus pensamientos, Ajax dio un paso adelante, completamente serio. Gran patriarca, antes usó la palabra imposible. ¿Por qué la utilizó para describir el regreso de Slug? Ajax se negó a creer que fuera solo una expresión. Gurú sostuvo la mirada de Ajax con serenidad. Porque lo exilié de Namek, maldecido a no regresar jamás. Ajax abrió la boca, con un contraargumento listo para responder, pero antes de que pudiera hablar, Gurú continuó, y sus siguientes palabras golpearon a Ajax como un rayo. Usando las esferas del dragón. La boca de Ajax se cerró de golpe por la conmoción, su contraargumento desvaneciéndose como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué carajo acababa de decir Gurú? ¿Que usó las esferas del dragón? Eso lo cambiaba todo, comprendió Ajax con una sensación de hundimiento en el pecho. Si por mismo había sido invocado para imponer el exilio de Slug y asegurarse de que nunca pudiera regresar a Namek, entonces su inminente llegada era extremadamente alarmante. ¿Cómo demonios había logrado Slug eludir o peor aún, anular el deseo que lo desterró? ¿Qué vacío legal había explotado para desafiar el decreto impuesto por las esferas del dragón? El poder de las esferas del dragón era casi absoluto, ¿o no? El problema era que Ajax no tenía respuestas. A pesar de todo el conocimiento que había acumulado como fan, incluyendo información hasta el final del torneo de poder, no tenía ni la más mínima pista de cómo esto podía ser posible. Se sentía como si una ley fundamental de su comprensión del universo de Dragon Ball hubiera sido destrozada ante sus ojos. Ajax miró a Gurú, buscando alguna certeza o explicación, pero en su lugar solo encontró una profunda preocupación. Ver a Gurú, el propio creador de las esferas del dragón, inseguro y preocupado, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ajax. TSH, Piccolo interrumpió con un sonido de fastidio. Entonces, ¿qué tan fuerte es este Slug ahora? ¿Más que Freezer? Todos los demás asintieron, indicando que se preguntaban lo mismo. Se volvieron expectantes hacia Gurú, quien negó con la cabeza. En su apogeo, hace un milenio, sin duda, pero ahora, es poco probable. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo, aunque entre ellos, solo Ajax comprendía la verdad completa detrás de las palabras de Gurú. Se referían no a Freezer en su estado actual, sino al impresionante poder de su cuarta y última forma. Ajax deseaba con todas sus fuerzas que Slug fuera más débil que la primera forma de Freezer. No podemos permitirnos enfrentarlo directamente. Lidiar con Slug está más allá de nuestra capacidad, especialmente cuando Freezer acecha tan cerca, afirmó Ajax con firmeza, sus manos entrelazadas bajo su barbilla mientras ajustaba rápidamente su plan para acomodar la nueva amenaza.
Necesitamos orquestar un escenario en el que se enfrenten entre sí y agoten sus fuerzas. Enfrentar a Slug y Freezer simultáneamente era simplemente imposible. Ese sería el resultado óptimo, coincidió Guru. En este punto, ambos buscarán las esferas del dragón y, naturalmente, terminarán chocando, incluso sin nuestra intervención. Sin embargo, la presencia de Slug también significa que ya no podemos confiar las esferas del dragón a Skagoritsuno. Los pensamientos de Ajax volaban a toda velocidad mientras unía los puntos. ¿Porque Slug tiene métodos para eludir su magia o detectar las esferas del dragón directamente? Guru asintió gravemente. Exactamente. Pero aún tengo formas de ocultarlas de su detección, siempre que las tenga en mi posesión. Esto significa que recuperar las esferas del dragón que aún están en nuestro poder es de máxima prioridad. Informaré a Skagoritsuno sobre la situación y les pediré que me envíen las esferas. Entonces, ¿nuestra tarea es interferir? ¿Contrarrestar a cualquier guerrero de élite que Freezer pueda enviar? Preguntó Ajax. Guru hizo una pausa, considerando la propuesta. Tras un momento de reflexión, negó lentamente con la cabeza y dirigió a Ajax una mirada significativa. Solo en casos de extrema emergencia. Prefiero que todos permanezcan aquí. Cada uno de ustedes es importante, y habrá más adversarios en el futuro que requerirán su atención. Yo me encargaré de Slug. Freezer sigue siendo su principal preocupación. Ajax asintió. Cruzó los brazos y bajó la cabeza en señal de reflexión, mientras su mente ya elaboraba estrategias para las batallas venideras. Durante este rápido intercambio, el resto del grupo dirigía la mirada alternativamente entre Guru y Ajax mientras hablaban. ¿Y quién murió y te nombró líder? Piccolo aprovechó la oportunidad para expresar su escepticismo, lanzándole una mirada afilada a Ajax. Ajax pareció bastante sorprendido por la pregunta y respondió con un encogimiento de hombros divertido. ¿No había estado este tipo siguiendo sus planes con bastante entusiasmo desde hace mucho tiempo? Con un gesto despreocupado, Ajax señaló con el dedo a Guru, quien permanecía en su trono en silencio. La implicación era clara. Si Piccolo tenía alguna objeción, debería hablar con ese sujeto de allá. Antes de que Piccolo pudiera insistir, Nail intervino con severidad, claramente molesto. ¿Tienes algún problema con el plan del gran patriarca? ¿Cuál es tu problema? No es mi patriarca, así que no tengo que obedecer cada una de sus palabras, respondió Piccolo con aspereza, su temperamento encendiéndose ante la insistencia de Nail. ¿Cuál es mi problema? Mi problema eres tú, y ese es el problema. Lamentablemente, su discusión escaló a pesar de los intentos de intervenir y mediar. Después de un considerable conflicto y unos cuantos ojos morados, finalmente lograron acordar un plan tentativo. Capítulo 83. El mal día de Freezer. 3 días restantes antes de la llegada de Jinyu. Creo que te di instrucciones explícitas, Freezer, de evitar anomalías de código negro. Explícate. La voz de King Cold cortó el aire como una hoja de hielo, su tono gélido resonando en la amplia y circular oficina. El emperador estaba sentado con regia autoridad en su trono, envuelto en sombras que parecían intensificar su aura de dominio. A pesar de estar a años luz de distancia y aparecer solo como un holograma, la mera presencia de King Cold aún lograba enfriar perceptiblemente el aire de la oficina. Freezer permanecía con los brazos detrás de la espalda, manteniendo la compostura bajo la presión de su padre. Padre, comenzó Freezer con suavidad, su voz firme a pesar de la desaprobación de King Cold. La situación en Namek se intensificó de manera inesperada. Un adversario imprevisto interrumpió nuestras operaciones, lo que hizo necesaria mi intervención personal para asegurar nuestros intereses. He tomado las medidas a propia, ahórrame tus justificaciones, interrumpió King Cold con frialdad. Responde la pregunta. Un atisbo de tensión se deslizó en la postura de Freezer cuando su padre lo cortó abruptamente, interrumpiendo su explicación. En su mirada centelleó un destello de irritación por la afrenta, pero los años de experiencia le habían enseñado que mostrar frustración ante su padre era un esfuerzo inútil. Pero no es solo la interrupción. Todo este asunto es intolerablemente molesto. Freezer no sabe cómo su padre ha descubierto sus operaciones encubiertas en Namek. Si bien su actividad podría haber dejado rastros, Sarbon no es tan incompetente como para dejar pruebas evidentes. Es desconcertante. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, supuso que los detalles de cómo su padre se enteró eran irrelevantes. La furia de su padre no era nada nuevo y, además, esta confrontación no era más que una videollamada. Por mucho que su padre estuviera furioso, aún no era lo suficientemente fuerte como para darle su merecido a distancia, a través del universo.
Y una vez que asegurara lo que buscaba en Namet, la desaprobación de su padre sería completamente irrelevante. Padre, parece que tu información está desactualizada. No se detectaron amenazas de nuestra magnitud antes de nuestra llegada, y mi tiempo aquí solo ha confirmado eso. No hay amenazas en este planeta, solo basura débil que pronto será erradicada. King Cold soltó una risa despectiva, un sonido desdeñoso teñido de una leve decepción. Ignorante. No sabes nada sobre los poderes en juego en Namet, muchacho, así que deja de balbucear como un perro callejero. El semblante de Fraser se resquebrajó imperceptiblemente ante la severa reprimenda de su padre. Apretó los puños detrás de su espalda, su cola se agitó con irritación. Siempre había estado orgulloso de su capacidad para mantener la compostura, pero las palabras de su padre tocaron un nervio más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. Si bien había enfrentado advertencias similares de su padre, no con frecuencia, solo cuando realmente había incurrido en su ira, seguía fastidiándole ser reprendido con tanta dureza por una transgresión tan trivial. Sin embargo, por intensa que fuera su ira, Fraser aún estaba en presencia de su padre, por lo que logró recomponerse admirablemente, ocultando su furia tras una fachada de gélida indiferencia, indetectable salvo por el ligero apretar de su mandíbula. Padre, como bien sabes, generalmente me abstengo de rebajarme a discutir. Sin embargo, en esta ocasión, realmente estás exagerando la situación. No hay nada en esta maldita roca con un nivel de poder superior a 50,000, y deberías estar bien al tanto de mis capacidades. Cuando te doy una orden, Fraser, cierras la boca y obedeces. No es tu lugar cuestionar la validez de mis decisiones. Después de emitir su declaración, King Cold entrecerró los ojos, la helada intensidad de su mirada atravesando el holograma. Lo diré solo una vez. Retírate de inmediato. Oh, lo haré, padre, pero solo después de obtener lo que vine a buscar. Fraser se mantuvo firme, una rara muestra de oposición directa a las órdenes de su padre. En un arrebato de ira, King Cold cerró su mano alrededor del reposabrazos de su trono, pulverizándolo sin esfuerzo hasta convertirlo en polvo. Con un movimiento casual de la muñeca, apartó los restos. Su mirada, cargada de furia, habría hecho que seres menores cayeran de rodillas. Bien. Haz lo que quieras, necio, pero no vengas llorando ante mí después. Tú solo serás responsable de las consecuencias de tus acciones. King Cold se recostó aún más en las sombras, sus facciones desvaneciéndose en la oscuridad que parecía envolverlo como un manto ominoso. Los ojos de Fraser brillaron con ira ante la insultante insinuación. Yo no lloro, padre. Soy uno de los seres más poderosos del universo. Nada en este insignificante planeta atrasado puede suponer un desafío para mí. King Cold no pareció inmutarse por las palabras de Fraser. Lo miró con una indiferencia gélida, su voz volviéndose más profunda, resonando como el gruñido de una bestia aterradora. Algún día, Fraser, tu arrogancia será tu perdición. La transmisión terminó abruptamente, la imponente proyección holográfica de King Cold parpadeando hasta desvanecerse. A medida que la pantalla se oscurecía, las paredes de la oficina de Fraser recuperaron su nitidez, sus superficies metálicas reflejando la tenue luz ambiental. Casi de inmediato, la opresiva presión que había llenado la sala durante la conversación se disipó. Y algún día, padre, murmuró Fraser, más para sí mismo que para nadie más, verás que no soy alguien a quien subestimar. Fraser era plenamente consciente de su talento prodigioso, un hecho que su padre siempre había reconocido. Que Fraser era el más dotado de su especie en toda la historia. Sin embargo, lo que resentía era cómo su padre restringía sus acciones, imponiéndole límites sobre lo que podía y no podía hacer. Como gobernantes del universo, un título que les pertenecía por derecho, ¿acaso no deberían reinar supremos sobre todo? Comprendía la lógica detrás de esas restricciones. Poder. Todo se reducía al poder. El poder dictaba quién ascendía como el soberano supremo y quién quedaba encadenado como un esclavo. Fue el poder lo que permitió que entidades ancestrales como Majin Buu o los dioses mantuvieran su supremacía. Y así, confinado por aquellos que poseían el verdadero poder, Fraser se veía a sí mismo viviendo como una rata miserable, enjaulado dentro de la sombra de su padre y la línea en la arena trazada por los dioses más allá de él. Toda su existencia, se le había dicho que no debía cruzar esa línea, pues la muerte aguardaba a quienes osaban dar un paso fuera de ella. Su padre estaba conforme con mantenerse dentro de esos límites, conforme con la sumisión. Él no. Pero las esferas del dragón lo cambiarían todo. Una vez que trascendiera la mortalidad, Fraser sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de ascender a los escalones de esas monstruosas entidades.
Entonces, ejercería un dominio absoluto sobre el universo, y nadie, ni siquiera su padre, podría interponerse en su camino. Al igual que ese mono Saiyajin, Vegeta, Freezer también tenía sus propios votos. Un día, se liberaría de quienes lo encadenaban. Un día, no habría cuerdas sujetándolo. Un día, no se arrodillaría ante nadie, ni siquiera ante Bills. Pero ese día no era hoy. Aún no. Freezer parpadeó, sacudiéndose de su ensimismamiento. Parece que mi padre ha descubierto nuestras actividades en Namek, comentó, con un tono frío y calculador. Sarbón, quien había permanecido en silencio junto a la puerta durante toda la conversación, respondió con un leve murmullo de asentimiento. El afeminado guerrero no parecía perturbado por la ira de King Cold, o más bien, parecía más ocupado analizando los datos que desfilaban por la pantalla de su tableta. Sí, milord. Aún no he determinado la causa, declaró Sarbón distraídamente, su atención aún completamente absorbida por algo en su tableta. Freezer se apoyó casualmente en el borde de su escritorio, observando a Sarbón con leve curiosidad, mientras su leal asistente seguía tecleando con un ligero ceño fruncido. La meticulosidad y atención de Sarbón en el manejo de los asuntos nunca dejaban de impresionarlo. Era un rasgo que valoraba enormemente en su mano derecha. Sin embargo, hoy era evidente incluso para un observador casual que Sarbón estaba distraído. Pareces un poco distraído. ¿Algo te preocupa? ¿Alguna novedad que desees compartir conmigo personalmente? Preguntó Freezer con tono casual. Cualquier asunto que preocupase a Sarbón probablemente sería digno de atención. El sonido de la tableta cesó abruptamente cuando el distraído Sarbón levantó la mirada con una rara expresión de absoluto desconcierto. Parecía inseguro y, con un atisbo de vergüenza, desvió la mirada. Bueno, Sarbón balbuceó, su voz vacilante mientras buscaba las palabras adecuadas. Supongo que, un miembro de las fuerzas de Freezer ha captado mi interés recientemente. He estado pensando en invitarla a salir una vez que concluyamos nuestro negocio aquí en Namek. Freezer quedó atónito ante la inesperada respuesta, su rostro adoptando una expresión de incredulidad cómica. En este raro momento, el típicamente compuesto e imperturbable emperador parecía genuinamente desconcertado. Finalmente, desvió la mirada hacia la pared, murmurando en voz baja. Pensé que no tenías necesidad de pareja. Freezer no había planeado que Sarbón escuchara su murmullo, pero dado que eran los únicos en la sala, Sarbón inevitablemente lo oyó. Lord Freezer, ¿ha creído eso de mí todo este tiempo? Si bien soy hermafrodita, no soy asexual. Mi rango de posibles parejas puede ser un poco más flexible que el de la mayoría, pero aún así necesito una pareja. Freezer aclaró su garganta, sintiéndose algo incómodo por el malentendido, pero se recompuso rápidamente, recuperando su expresión fría e indiferente. Ya veo. Mis disculpas por la suposición, yo desconocía tus inclinaciones. Sin embargo, has malinterpretado mi pregunta. Te pedí novedades que quisieras actualizarme personalmente, no actualizaciones sobre asuntos personales, aclaró Freezer, dejando de lado sus pensamientos sobre su padre. Dicho esto, he cambiado de opinión. Por favor, continúa. Esto suena mucho más interesante. ¿Una chica, dices? Sarbón inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, su vergüenza anterior ya reemplazada por profesionalismo. Mis disculpas por la confusión, Lord Freezer. Pero sí, su nombre es Cheelai. Me parece bastante encantadora. No obstante, considero prudente confirmar su edad antes de hacer cualquier avance. A pesar de ser relativamente joven para mi especie, no me sentiría cómodo si la diferencia de edad fuera demasiado grande. Cheelai, dices. No creo estar familiarizado con ella. ¿Qué puesto ocupa en nuestras fuerzas? Preguntó Freezer, alzando una ceja inquisitiva. Es miembro del equipo de reconocimiento, Lord Freezer. Hace aproximadamente un año, se unió a las fuerzas para evadir la persecución de la patrulla galáctica tras apoderarse accidentalmente de una de sus naves. La entregó al Imperio a cambio de asilo. Es audaz, competente y hábil en la recopilación de inteligencia valiosa. Esas cualidades llamaron mi atención, además de su encanto. Freezer asintió, adoptando un aire de sabiduría. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, se veía como un anciano sabio impartiendo consejos. Excelente, pero verifica su edad primero. Como mi mano derecha, espero que no haya ninguna acusación o queja en tu contra de esa índole. ¿Entendido? Por supuesto, Lord Freezer. Como recordará, fui yo quien redactó personalmente la política de tolerancia cero contra el acoso, respondió Sarbón con un asentimiento.
Inicialmente, había considerado innecesaria tal política, pero el volumen escandaloso de quejas le hizo reconsiderarlo. Ahora, no había ninguna. ¿Ella está al tanto de tu afecto hacia ella? No lo creo, milord. Sospecho mucho que ni siquiera sabe que sé quién es, admitió Charbon. Fraser hizo una pausa, sopesando cuidadosamente la situación. ¿Necesitas mi ayuda? Su oferta fue hecha con cierta vacilación, ya que no estaba seguro de cómo ayudar en asuntos del corazón. Después de todo, su experiencia residía en la conquista, la tortura y el genocidio, no en el arte de ser un buen casamentero. Charbon vaciló brevemente y luego negó con la cabeza. No, milord. Aprecio la oferta, pero esto es algo que debo manejar por mi cuenta. No sería apropiado involucrarlo, ya que probablemente la intimidaría para que aceptara, lo cual arruinaría el propósito. Tú también podrías intimidarla, pensó Fraser para sí mismo. Sin embargo, externamente solo dijo: muy bien, entonces, te deseo suerte. Si Fraser sonó extrañamente aliviado por no verse involucrado, ninguno de los dos lo mencionó. Gracias, señor. La conversación concluyó de manera incómoda, dejando a Fraser y Charbon mirándose en un silencio doloroso. Punto punto punto. Punto punto punto. Dime, eso no era lo que originalmente te tenía distraído, ¿verdad? Inquirió Fraser con los brazos cruzados. Sabía que Charbon no se distraería por asuntos personales. Qué observador de su parte, señor. Fraser suspiró con cansancio al escuchar la confirmación en la voz de Charbon, mentalizándose para recibir noticias potencialmente problemáticas. Muy bien, suéltalo de una vez. Me controlaré. Entendido. Nuestros exploradores y sensores han detectado la nave nodriza de Slug, más precisamente, ahora es una flota, acercándose a la Meca a una velocidad fenomenal. Nuestros analistas estiman que llegarán en un día, posiblemente antes si aceleran. Hijo de puta. A pesar de haberse preparado para recibir malas noticias, Fraser aún golpeó su escritorio recién reemplazado con ambos puños, astillándolo en pequeños fragmentos de madera. Luego comenzó a caminar de un lado a otro. Milord, ese escritorio estaba hecho de una rara especie de caoba espacial del sector 19. No fue barato. Fraser ignoró completamente la queja de Charbon. ¿Cómo ocurrió esto? Me dijiste que no llegaría por al menos una semana, ¿o no? Si bien Fraser esperaba la presencia de Slug, el considerable retraso en la Namek y la repentina aceleración de su llegada amenazaban con arruinar su estrategia cuidadosamente trazada. En lugar de confrontar a Slug después de obtener su inmortalidad, ahora parecía cada vez más probable que tendría que enfrentarse a él mientras aún la perseguía. Así es, señor. Y sigo manteniendo que nuestra estimación previa debería haber sido válida. Estamos seguros de la velocidad máxima de la nave nodriza de Slug. El cálculo del tiempo y la distancia desde la fuga en la prisión galáctica Epsilon también eran correctos. Por descarte, Slug debe haber adquirido tecnología de propulsión considerablemente avanzada para reducir tanto su tiempo de viaje, posiblemente más avanzada que las capacidades actuales del Imperio. Son los Aethers. Charbon suspiró internamente, reconociendo que su lord, nublado por la ira, estaba buscando apresuradamente un objetivo familiar a quien culpar. Es poco probable, milord, interrumpió Charbon con calma, tratando de alejar a Fraser de sacar conclusiones precipitadas. Su tecnología no es tan avanzada. Si lo fuera, su padre los habría aniquilado de inmediato por ocultar tales capacidades al Imperio. Entonces las reglas del juego han cambiado. Alguien debe estar respaldando a ese maldito baboso porque me niego a aceptar la idea de que haya logrado todo esto por su cuenta. Fraser parecía a punto de estallar en llamas de pura furia. Desde su desastrosa visita a esa maldita aldea, nada parecía salir según lo planeado. ¿Estaba maldito de alguna manera, o el universo conspiraba contra él? Ese no es el punto en este momento, señor, interrumpió Charbon con calma, su tono en marcado contraste con la rabia de Fraser. Si usara gafas, sin duda se las habría ajustado en el rostro. Nuestra preocupación inmediata debería ser nuestra respuesta. Fraser dejó de caminar de un lado a otro, con los puños apretados a los costados mientras procesaba las palabras de Charbon. Se volvió hacia él, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de contener sus emociones. Poco a poco, comenzó a calmarse, y su silencio invitó a Charbon a continuar. Con la llegada inminente de Slug, nuestras fuerzas se verán aún más divididas. Permitirle la ventaja de jugar en casa en su planeta natal sería extremadamente imprudente. Por lo tanto, debemos impedir que sus tropas aterricen mientras continuamos la búsqueda de las esferas del dragón en la superficie.
Nuestro objetivo final, milord, es asegurar su inmortalidad, no necesariamente derrotar o matar a Slug. La explicación calmada y lógica de Sarbon logró tranquilizar significativamente a Freezer. El emperador galáctico recuperó gradualmente su compostura, su expresión volviéndose una máscara de frialdad calculada. Su confianza en Sarbon no era infundada. Sabía que podía confiar en él para que ya tuviera un plan preparado. ¿Qué tienes en mente, Sarbon? Escúpelo rápido antes de que pierda la poca paciencia que me queda, exigió Freezer con tono afilado, manteniendo su voz bajo control. Sarbon asintió respetuosamente. Entendido, milord. Aquí está mi propuesta. Asignaremos un tercio de nuestras fuerzas para interceptar la flota de Slug antes de que atraviesen la atmósfera de Namek. El objetivo es enfrentarlos en el espacio, interrumpiendo su avance y ganando tiempo. Simultáneamente, una flota secundaria más pequeña mantendrá un perímetro defensivo alrededor de Namek para evitar cualquier intento de infiltración por parte de sus tropas. Mientras tanto, nuestros equipos en tierra continuarán la búsqueda de las esferas del dragón, aprovechando cualquier distracción causada por nuestro enfrentamiento en el espacio. Freezer consideró el plan de Sarbon con atención. ¿Y cuál sería mi rol en tu plan? Por supuesto. Slug ha traído prisioneros de la prisión galáctica Exilon. Si bien individualmente no son lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza significativa, siguen estando por encima del promedio, al punto de haber llamado la atención de la patrulla galáctica. Esto los hace mucho más poderosos que la mayoría de nuestras tropas actuales. Además, Slug mismo supera el rango máximo de nuestros mejores rastreadores, al igual que usted, Lord Freezer, por lo que enviar a la fuerza Jinyu contra él es posible, pero no recomendable. Usted debe tomar el campo de batalla, milord. Freezer escuchó atentamente, acariciándose el mentón. Entendía a dónde quería llegar Sarbon. No era estúpido. Así que tú supervisarás nuestras fuerzas terrestres. Una vez que llegue la fuerza Jinyu, te asistirán para agilizar la búsqueda, dijo Freezer. Exactamente, milord. La operación de búsqueda en el planeta es sistemática y requiere una supervisión mínima. La única amenaza real en este momento es Vegeta, quien, irritantemente, ha estado destruyendo algunas de nuestras bases en los últimos días. Sin embargo, puedo encargarme de él. Un solo aumento de poder por un Zenkai no lo elevaría por encima de mis capacidades. Una vez que llegue la fuerza Jinyu, el destino de Vegeta estará sellado. Freezer miró fijamente a Sarbon mientras procesaba mentalmente su estrategia. El plan era tácticamente sólido. Dividir sus fuerzas para manejar múltiples amenazas de manera eficiente. Sin embargo, la mente de Freezer seguía enfocada en una sola cosa. Asegurar las esferas del dragón, la clave para alcanzar su objetivo definitivo de inmortalidad. Las esferas del dragón, comenzó Freezer. Debería llevármelas conmigo. Sarbon frunció ligeramente los labios. Milord, entiendo su deseo de supervisar personalmente la adquisición de las esferas del dragón, pero tengo reservas sobre esa decisión, comenzó Sarbon con diplomacia. La presencia de las esferas del dragón en Namek es un secreto bien guardado. Involucrarlas directamente en el conflicto podría atraer atención no deseada o provocar su pérdida debido a circunstancias imprevistas. Sarbon levantó los dedos como si estuviera enumerando puntos. Si la nave es destruida, nuestro objetivo y la esfera del dragón se perderán. El mismo riesgo se aplica si se extravía en el espacio. Llevarla a un campo de batalla es demasiado arriesgado, a menos que permanezca segura a su lado. Sin embargo, cargar tantas bajo su brazo no es precisamente ideal. Además, es posible que Slug ni siquiera sepa que estamos tras las esferas del dragón, suponiendo en su lugar que nuestro objetivo es el genocidio. Tampoco podemos garantizar que las esferas del dragón conserven su poder si dejan el planeta. Adicionalmente, Freezer levantó la mano, silenciando a Sarbon. Su ceño se frunció y una ligera mueca de irritación cruzó su rostro. Parecía estar al borde de un dolor de cabeza. Es suficiente. Entiendo. No es necesario inundarme con lógica, dijo Freezer finalmente, lanzándole a Sarbon una mirada penetrante. Entonces, confiaré su seguridad en ti. Sacrifica a todo el ejército si es necesario. Entendido, señor. A ti no, sin embargo, agregó Freezer con dureza. No seas un insensato. Entendido, señor. Con eso resuelto, Freezer y Sarbon se dispusieron a cumplir sus tareas. Tenían una guerra que planear. Capítulo 84. Catástrofe relámpago. 2 días restantes antes de la llegada de Jinyu. Un día después, sin previo aviso, un cuarto sol apareció repentinamente en los cielos de Namek.
Esta gigantesca estrella, más brillante y más grande que cualquiera de los soles naturales del planeta, se manifestó como si hubiera surgido de la nada. Su resplandor bañó el paisaje con un inquietante y ominoso tono rojo. 10 segundos después de su aparición, la colosal estrella estalló en una supernova con una fuerza cataclísmica. La explosión desató una onda de choque de poder inimaginable que surcó la atmósfera y reverberó a lo largo y ancho del planeta. Solo el rugido ensordecedor de la detonación hizo temblar valles y montañas, sacudiendo hasta el mismo núcleo de Namek. Mientras la supernova explotaba, los cielos se tiñeron de un rojo sangre, proyectando una sombra perturbadora sobre la Tierra. Vientos abrasadores barrieron el planeta, cargados con el acre olor a ozono y el sabor de la ceniza. Los océanos se agitaron violentamente, con olas colosales que chocaban furiosas contra las costas. Fragmentos metálicos de distintos tamaños comenzaron a llover desde los cielos, precipitándose hacia la superficie como un letal aluvión de meteoritos. Al impactar contra el suelo, desataron incendios y propagaron el caos a su paso. Era como si el infierno hubiera descendido. Sin embargo, a pesar de aquel catastrófico inicio, increíblemente, el cielo no se calmó. Las explosiones continuaron rugiendo mientras una batalla titánica entre dos fuerzas colosales se desarrollaba en la atmósfera. Abajo, cada testigo alzó la vista, reaccionando de manera diferente ante la escena apocalíptica. El gran anciano entrecerró los ojos al observar el cielo carmesí, con un brillo indescifrable en su mirada. Piccolo, Gohan y Krillin contemplaron la turbulencia en los cielos, comprendiendo que la amenaza en lo alto pronto se convertiría en su enemigo. Dentro de cada uno de ellos ardía una feroz determinación, inquebrantable como el fuego eterno. Musin observaba con los ojos abiertos de par en par, paralizado por el miedo. La apocalíptica exhibición de poder en los cielos había sacudido su alma. A su lado, Ajax también miraba hacia arriba, plenamente consciente de que el momento para el que se había preparado durante años estaba cada vez más cerca. Sin decir palabra, retomó su entrenamiento, con Musin ayudándolo en lo que podía. Nail, de pie sobre una colina cualquiera de Namek, frunció el ceño ante el cielo desconocido. Su mente estaba enfocada en una sola misión: localizar al anciano Tsuno y recuperar la esfera del dragón que le habían confiado. No había tiempo que perder. Sarbón miró al cielo con frustración. Por alguna razón, su intento de concluir rápidamente la batalla en la órbita del planeta había fracasado. Mientras su señor combatía en los cielos, él redirigió su atención al campo de batalla en la superficie de Namek, emitiendo órdenes firmes a través de su dispositivo de comunicación. Al mismo tiempo, las llanuras de Namek. Skagor tragó saliva con nerviosismo, sintiendo su garganta seca mientras concentraba su poder al máximo. Las cosas no habían ido bien, por así decirlo, pero tampoco se habían convertido en un completo desastre. Junto a un pequeño grupo de guerreros namekianos, Skagor llevaba a cabo la misión crucial de devolver la esfera del dragón que le habían confiado al gran anciano cuando fueron detectados por el enemigo. Desde el inicio, el encuentro fue puro caos. Olas de soldados de la fuerza de Freezer descendieron sobre ellos como una horda implacable, intentando abrumarlos con su superioridad numérica, mientras el cielo ardía con llamas torrenciales. A pesar de estar terriblemente superados en número, cada valiente guerrero namekiano valía por más de 10 enemigos. La sangre corrió por ambos bandos, pero Skagor se aseguró de vengar a sus camaradas caídos con un torrente de sangre enemiga. Como el más fuerte del grupo, Skagor llevaba tiempo empapado en la sangre de sus adversarios y ya había perdido la cuenta de cuántos había matado. Así que, aunque la batalla había sido desafiante, Skagor y su grupo habían logrado mantenerse firmes. Hasta que ese monstruo apareció en el campo de batalla. Skagor no se percató del momento exacto en que aquel ser aterrador decidió unirse al combate. Fueron los gritos que perforaron la cacofonía de la lucha los que primero lo alertaron de la anormalidad. Su atención se dirigió de inmediato hacia la fuente del disturbio, con sus sentidos agudizados por un instintivo presentimiento de peligro. Lo que presenció fue una serie de ejecuciones rápidas y brutales desarrollándose en una sucesión aterradora. La sangre se esparcía en el aire como macabros surtidores, incontables arcos carmesí floreciendo al unísono como si fueran lirios de sangre. Y entonces, Skagor lo vio. O mejor dicho, no lo vio realmente. Aquel ser era demasiado rápido como para que su vista pudiera captarlo con claridad. Lo único que percibió fue un destello, un relámpago que dejaba a su paso un rastro de carnicería y cadáveres. Extremidades cercenadas, armaduras destrozadas y cuerpos inertes cayendo de manera grotesca al suelo. El miedo se apoderó del corazón de Skagor mientras observaba a la figura desaparecer entre los soldados de la fuerza de Freezer una vez más.
En menos de 30 segundos, el campo de batalla se había transformado en un cementerio de guerreros caídos, con el pelotón enemigo casi completamente aniquilado. El frágil equilibrio que se había mantenido en la batalla fue destruido por completo. Los nervios de Escagor estaban tensos mientras reunía hasta la última gota de su poder, escaneando con la mirada el caos que lo rodeaba en busca de cualquier señal del relámpago que se acercaba cada vez más. La tensión crepitaba en el aire mientras se preparaba para el inminente enfrentamiento. Apretó los músculos y rechinó los dientes con determinación férrea. Pero, a pesar de sus sentidos agudizados y su preparación, nunca lo vio venir. En un borrón de movimiento, un gigantesco puño envuelto en relámpagos chisporroteantes impactó brutalmente en el abdomen de Escagor. El golpe fue devastador, arrancándole el aire de los pulmones y doblándolo casi en dos. Por un fugaz instante, el tiempo pareció ralentizarse mientras Escagor sentía el metálico sabor de la sangre subiéndole a la boca, con gotas flotando en el aire por la inercia. La realidad lo golpeó sin piedad. La fuerza del impacto catapultó a Escagor a través del campo de batalla como un muñeco de trapo, su cuerpo disparándose como un proyectil hasta estrellarse violentamente contra la dura superficie de un acantilado cercano. Rocas y escombros explotaron en todas direcciones con el estruendoso impacto. El dolor abrasador se apoderó de cada fibra de su ser mientras yacía entre los escombros. Destellos de luz danzaban ante su visión nublada, el amargo sabor de la sangre llenaba su boca, y los gritos de sus camaradas resonaban en sus oídos. Con los dientes apretados y los músculos temblorosos, Escagor luchó por incorporarse. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero ignoró la agonía lacerante en su abdomen. Sus compañeros namekianos aún lo necesitaban, y cada segundo que pasaba significaba más muertes entre los suyos. Con un rugido feroz de dolor y determinación, Escagor extrajo hasta la última gota de su fuerza de voluntad y energía. Sus músculos se tensaron, sus venas se hincharon por el esfuerzo, y una explosión de poder puro lo envolvió. El acantilado que lo había aprisionado instantes atrás estalló en una lluvia de rocas y escombros, expulsados por la intensidad de su energía liberada. Su mirada se clavó de inmediato en la estela de relámpagos que había infiltrado las filas namekianas y reanudado su matanza. A pesar de la formidable destreza individual de los guerreros namekianos, no había hecho ninguna diferencia contra aquel enemigo. Uno a uno, eran masacrados con la misma facilidad que los soldados de la fuerza de Freezer, sus cuerpos despedazados por golpes devastadores que no mostraban ni un ápice de piedad. La visión de Escagor se redujo a un túnel rojo mientras la furia lo consumía, mezclándose con el poder crudo que invocaba desde lo más profundo de su ser. La desesperación y la rabia impulsaban cada uno de sus movimientos, llevando su energía más allá de cualquier límite que antes se hubiera atrevido a desafiar. Con un rugido primitivo, se lanzó hacia adelante a su máxima velocidad, decidido a cortar la distancia con el relámpago. Pero no importaba cuán rápido se moviera Escagor. El relámpago se movía aún más rápido. Seguía avanzando en un frenesí imparable, matando más rápido de lo que él podía alcanzarlo. La frustración y la angustia golpeaban con fuerza en el corazón de Escagor ante su propia insuficiencia. Su ser entero se consumía en una única obsesión: matar a ese enemigo y vengar a sus camaradas caídos. El deseo ardía ferozmente en su interior, devorando cualquier otro pensamiento hasta que no quedó nada más. Lo único en lo que podía concentrarse. Bien. Excelente. Escagor sabía exactamente lo que venía a continuación. El mundo de Escagor se afiló hasta convertirse en una navaja, el tiempo pareció ralentizarse mientras su concentración alcanzaba su punto máximo. Sintió pequeños relámpagos serpentear en las comisuras de sus ojos, señal de que las bendiciones de la zona descendían sobre él. Dentro de la zona, su percepción se expandió mucho más allá de sus límites habituales. Sus músculos, su energía e incluso la posición de su cuerpo se ajustaron bajo su control absoluto, todo dirigido a maximizar su velocidad. Esta vez, dentro de la zona, Escagor logró ver claramente al relámpago por primera vez. Allí, ante él, estaba su peor pesadilla hecha carne. Un hombre calvo, vestido con la armadura estándar de la fuerza de Freezer. Milagrosamente, sus ojos se encontraron por un instante fugaz. En esa fracción de segundo, Escagor vio el asombro destellar en el rostro del hombre antes de que éste girara sobre sus talones y se lanzara de frente a su nuevo enemigo. Bien. Ven. Va a despedazar a este bastardo calvo. Sus puños chocaron con un estruendoso impacto, haciendo añicos el suelo bajo ellos. Escagor apenas tuvo tiempo de estremecerse cuando la electricidad recorrió su brazo antes de verse obligado a levantar el otro en un bloqueo apenas a tiempo.
El impacto sacudió sus huesos. Entonces llegó el tercer golpe, y su mano no logró moverse lo suficientemente rápido. Falló el bloqueo por un pelo, el puñetazo pasó de largo y se estrelló contra su pecho. El aire escapó de sus pulmones de un solo golpe, dejándolo jadeando mientras retrocedía tambaleante. La electricidad siguió surgiendo a través de su cuerpo, ralentizando sus reflejos hasta hacerlos torpes. A partir de ahí, simplemente no pudo seguir el ritmo. Cada intento de bloquear llegaba demasiado tarde, y el siguiente golpe lo alcanzaba antes de que pudiera reaccionar. En la percepción distorsionada de la zona, Skagor solo pudo observar impotente cómo su oponente lo desmantelaba sistemáticamente. Su mente iba rápido, afilada y alerta, percibiendo cada golpe que se avecinaba con dolorosa claridad. Sin embargo, su cuerpo le fallaba, demasiado lento y pesado para reaccionar a tiempo. Pronto, llegó el golpe final. En lugar de un puñetazo, un simple toque de un dedo. El ataque perforó su abdomen con una fuerza brutal, atravesándolo por completo. El brazo se retiró de su cuerpo sin la menor vacilación. Skagor se desplomó de rodillas, su fuerza menguando mientras alzaba la cabeza con esfuerzo. A través de su visión borrosa, vio el relámpago alejarse de él. Su corazón se hundió al comprender el desenlace inevitable. Solo habían pasado unos pocos segundos. En su vista desvaneciéndose, Skagor observó cómo el último de sus valientes guerreros lanzaba la esfera del dragón lo más lejos posible en un último acto de desafío. El hombre relámpago atravesó al último defensor sin detenerse. El corazón de Skagor se encogió al ver la cabeza de su compañero ser cruelmente separada de su cuerpo, la sangre brotando en el aire mientras la cabeza rodaba por el suelo. Antes de que el cuerpo del guerrero siquiera tocara el suelo, el hombre relámpago ya había regresado, sosteniendo triunfalmente la esfera del dragón en su mano. El corazón de Skagor se hundió en la desesperación. Había fallado por completo. Al cruzar la mirada con el hombre relámpago, Skagor percibió un fugaz destello de algo en los ojos del calvo, un respeto forzado, tal vez. Un reconocimiento por el esfuerzo valiente que había demostrado o simplemente la aceptación de que era el último hombre en pie. Pero Skagor no deseaba el reconocimiento de la bestia. Su misión había terminado en la ruina, y no había consuelo en el respeto de su enemigo. De repente, un cegador destello de relámpago lo envolvió, y Skagor se encontró desorientado al ver cómo el suelo y el cielo parecían intercambiar su lugar inexplicablemente. Debajo de él, el cielo antes sereno de Namek ardía en un rojo intenso, teñido con los colores del calor y la sangre. Ya no podía sentir la zona. La visión de Skagor se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de sus pensamientos finales y el amargo sabor de un propósito incumplido mientras se hundía, contra su voluntad, en el abrazo de la muerte. Y así, Skagor murió. Tras la intensidad de la batalla, el antes caótico campo de guerra yacía ahora en un silencio sepulcral. Los ecos del combate, la fuerza, los gritos de batalla y los alaridos, se habían disipado, dejando una quietud escalofriante. En medio de la desolación, el único sobreviviente dispersó la armadura de relámpagos que lo envolvía. Nappa suspiró, observando la esfera anaranjada que descansaba en su palma. Dentro de su superficie pulida, 4 estrellas carmesí brillaban espectralmente, proyectando un resplandor surrealista a su alrededor. Ajustó la esfera del dragón bajo su brazo y crujió su cuello con un movimiento seco. Esta batalla no había sido un verdadero desafío, especialmente después del segundo Senkai Bost que había obtenido tras su enfrentamiento con Kui. Un brutal intercambio que lo dejó gravemente herido. Aquello había requerido casi un día entero sumergido en un tanque de recuperación, generosamente, aunque de manera involuntaria, donado por unos soldados de la fuerza de Freezer que ahora estaban muertos junto con la base que los albergaba. Su mirada se desvió involuntariamente hacia el Namekiano caído, el último sobreviviente de los que enfrentó. Con un nivel de poder cercano a los 11,000, aquel Namekiano había sido una excepción poco común, el único que no solo pudo percibir sus ataques, sino también sobrevivir a ellos. No esperaba que el Namekiano resistiera el ataque inicial. Solo por instinto Nappa había sentido su presencia aproximarse y, en un momento de coincidencia, cruzaron miradas. Había sido un llamado de atención, pues el hecho de que los Namekianos no emitieran energía lo hacía más vulnerable a ataques sorpresa. Nappa suspiró nuevamente. Hasta la fecha, el único que realmente había intercambiado golpes con él de igual a igual sin depender de un nivel de poder superior había sido Ajax. En aquel entonces, la absurda tenacidad del terrícola lo había puesto realmente a prueba. Pensó que este Namekiano podría haber sido similar, pero la diferencia de nivel se hizo evidente tras unos pocos intercambios.
Aunque, con la acumulación de los Zenkai Boros, Nappa sabía que incluso Ajax ya no representaba ninguna amenaza para él. Y solo había pasado un mes desde que pelearon. El Zenkai era injusto en ese sentido, debía admitirlo. Su mirada recorrió el terreno devastado, escaneando en busca de signos de vida. No quedaba nadie. Nappa se acercó a uno de los soldados caídos y revisó sus pertenencias con eficiencia, sacando un rastreador funcional del cadáver. Apagó el dispositivo deliberadamente y lo guardó. Luego, se dio la vuelta y emprendió el camino hacia el punto de encuentro acordado. Una aldea abandonada que él y Vegeta habían tomado como base temporal de operaciones. Mientras reflexionaba sobre los eventos recientes, Nappa no pudo negar que Vegeta había tenido razón desde el principio. El día anterior, Vegeta había percibido la partida de Freezer del planeta, lo que los llevó a deliberar con cautela. A pesar de la tentadora oportunidad de robar las esferas del dragón que Freezer había reunido, la falta de información confiable los llevó a mantenerse al margen. Después de todo, siempre existía la posibilidad de que la salida de Freezer no fuera más que una trampa para atraerlos. Vegeta había sostenido con firmeza que Freezer no establecería una trampa de esa naturaleza en un momento tan crucial, convencido de que el tirano no se marcharía a menos que algo catastrófico hubiera ocurrido. Vegeta les aseguró que pronto descubrirían si ese era realmente el caso. Un día después, la feroz batalla que se libraba en lo alto de la atmósfera del planeta prácticamente validó la evaluación de Vegeta. Un adversario desconocido había llegado, y fuera quien fuera, su presencia había requerido la atención personal de Freezer. Aunque la aparición de una amenaza que exigía la intervención directa de Freezer era sumamente preocupante, el hecho innegable era que Freezer se encontraba fuera del planeta. Y eso significaba una oportunidad. Mientras se dirigían a su destino, habían entrado inadvertidamente en el rango de detección de aquella batalla. Sin embargo, no fue una coincidencia total. Llevaban días monitoreando estratégicamente los despliegues a gran escala de la fuerza de Freezer, anticipando precisamente este tipo de situación. Su vigilancia finalmente había dado frutos. Como si los cielos mismos les sonrieran, descubrieron que la batalla se libraba, en efecto, por la posesión de una esfera del dragón. Sin embargo, la esfera del dragón que habían avistado era sorprendentemente grande, lo suficientemente voluminosa como para dificultar que su actual portador pudiera combatir con total libertad. Dejar la esfera desprotegida no era una opción. Los namekianos, conocidos por su destreza mística, ya habían demostrado sus habilidades mágicas una vez con su ocultamiento de energía a gran escala. Ambos Saiyajines se negaban a creer que los namekianos carecieran de medios para detectar sus propios artefactos. Tras una cuidadosa deliberación, Vegeta y Nappa tomaron una decisión. Nappa se uniría a la batalla, masacraría a ambos bandos y aseguraría la esfera del dragón, mientras que Vegeta continuaría avanzando hacia su destino. Luego, se reunirían en el punto acordado. Ahora, habiendo completado su parte de la misión, Nappa no pudo evitar preocuparse mientras dirigía la vista en la dirección en la que Vegeta había partido. Confiaba en la fuerza de Vegeta, pero Dodoria y Sarbón no eran oponentes que debieran tomarse a la ligera, especialmente si enfrentaban juntos.